Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes, maestra y compañeros de grupo. Me presento, mi nombre es Rubén Alfonso Caballero Lanís. Actualmente estoy cursando el quinto tetramestre en la carrera de licenciatura en finanzas de la Universidad Regiomontana. Pues bueno, este video se hace con propósito de atender y de realizar de buena manera la actividad integradora del segundo parcial de la materia de Derecho Mercantil, en el cual abordaremos los temas que vimos en el módulo 2, los cuales son los sujetos del derecho mercantil, las sociedades mercantiles, sus tipos y sus características de cada una de ellas, los elementos y conceptos fundamentales en el contrato de sociedad, y por último las sociedades irregulares y sus consecuencias jurídicas. Pues bueno, empezaremos. Para abordar el primer tema, que son los sujetos en el derecho mercantil, les explicaré un poquito sobre lo que es el derecho mercantil, por si se les ha venido olvidado o es la primera vez que ven un video de este tipo. Pues bueno, el derecho mercantil básicamente es el derecho privado, el cual regula a los comerciantes, y no solamente a los comerciantes, sino a todas aquellas personas que influyen en un acto de comercio, la cual, para el tema, los sujetos en el derecho mercantil, pues bueno, tal cual son cualquier persona, cualquier sujeto que se vea involucrado en el acto de comercio. La doctrina ha clasificado los sujetos en el derecho mercantil en tres categorías. La primera es los comerciantes, la segunda son los sujetos que accidentalmente participan o realizan actos de comercio, y la tercera son las mixtas, a los comerciantes y los que por accidente intervienen también en actos de comercio. En esas tres clasificaciones se definen. Y bueno, explicaremos la primera clasificación, que vienen siendo los comerciantes, perdón. Bueno, en el artículo 3 del Código de Comercio establece que se reputan en derecho a los comerciantes que las personas que han tenido capacidad legal para ejercer el comercio y que hacen de él su ocupación ordinaria, o sea que actualmente viven del comercio. También las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, y por último las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Entonces, por lo tanto, pueden ser comerciantes tanto personas físicas como personas morales. Las personas morales pueden ser tanto nacionales como internacionales. Estas últimas, las internacionales, les son aplicables las normas mercantiles si se realizan actos de comercio en el territorio nacional. Hay que tomar muy bien en cuenta esto, así que las leyes mercantiles mexicanas aplican para todos, sin ninguna excepción, siempre y cuando se estén llevando a cabo negocios o actos de comercio en la nación. Y bien, también explicaremos la segunda clasificación, que vienen siendo las personas que realizan actos de comercio accidentalmente. En el artículo 4 del Código de Comercio establece que las personas que accidentalmente, con o sin algún establecimiento físico, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo sujetas y disponibles a las leyes mercantiles. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. A veces no tenemos como tal un establecimiento fijo, un establecimiento físico, pero por X o Y queremos nosotros vender o brindar algún servicio o vender algún artículo, X cosa, y al hacer eso, esos movimientos quedamos disponibles y sujetos a las leyes mercantiles. Esos también entran para personas que accidentalmente hagan algún acto de comercio. Es a lo que se refiere este segundo punto. Y pues bueno, también explicaré la tercera clasificación, que es la última,
que dice que también las personas que intervienen en actos mixtos. ¿Qué quiere decir eso? Que en parte el acto le pertenece digo que es un acto de comercio, y por otra parte es un acto de civil. Pues bueno, según el artículo 1050 del Código de Comercio, los conflictos relacionados con estos actos se resuelven conforme a las leyes mercantiles. Quiere decir que si tú realizas un acto que en parte es del Código Civil y de parte del Código de Comercio, si tiene que ver algo con el Código de Comercio, se resuelve mediante las leyes mercantiles. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Bueno, pasaremos con el segundo tema del módulo 2, el cual son los tipos de sociedades mercantiles y sus características. Y pues bueno, para empezar el tema, hay que recordar que la Ley General de Sociedades Mercantiles es la que establece las sociedades que existen actualmente en México, y las cuales se distinguen cada una notoriamente por las siglas que tienen al final o abreviatura que tienen al final de cada uno de sus nombres. A continuación, son 7. A continuación les mostraré la primera, que es la sociedad en nombre colectivo, la cual se abrevia SNC. En este tipo de sociedad, todos los socios responden de modo subsidiario, limitada, así como solidariamente, de las obligaciones sociales, y su razón social se conforma en el nombre de uno o más socios. Sus características principales de esta sociedad son que los socios no pueden dedicarse a negocios del mismo género de la sociedad. Un socio no puede tener otro negocio del mismo ámbito o género del que ya está inscrito. También otra característica es no se establece un monto mínimo de capital. Esta parte es muy accesible para inversionistas que no tengan suficiente, no suficiente, sino mucho dinero de sobra. Esta sociedad, pues la verdad es buena para ellos. Otra característica es que los socios no pueden ceder los derechos a otras personas sin que los otros aprueben la cesión de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tienen que estar de acuerdo para alguna cesión de algún derecho. En caso de no existir un administrador designado, todos los socios participan en la administración de la sociedad. En esta sociedad pueden poner a un encargado como administrador, o si no, todos los socios pueden responder para administrar la sociedad. La segunda sociedad de explicar es la sociedad en comandita simple, la cual se abrevia SC o bien SCA. Esta se compone de 2 clases de socios: los que responden de modo subsidiario, solidario e ilimitado de las obligaciones sociales, y los que solo se obligan al monto de su aportación. ¿Qué quiere decir esto? Que si todos los socios aportan lo mismo, pues bueno, todos van a tener una obligación ilimitada socialmente, y los que solo aporten, no sé, el 50% de los que aportaron los demás, van a tener obligaciones al 50%. Algunas de sus características son: la razón social debe estar conformada por el nombre de uno de los comanditados. Otra es que debe tener al final de la razón social la abreviatura para diferenciar el tipo de sociedad conformada. Otra es que no establece un capital social mínimo. Eso también es importante. La cuarta sería la duración es indefinida, en cualquier momento puede terminar. La quinta es que los socios no pueden dedicarse a negocios del mismo género, salvo haya un acuerdo con todos los demás. Y otra característica sería la aportación de los socios puede ser bienes, o también puede ser en industria. Si algún socio dice, sabes que yo tengo algún local donde podamos empezar, esa también puede contar como una aportación social. La tercera sociedad que vamos nosotros ahorita a ver sería la sociedad de responsabilidad limitada, con siglas SRL o SL. Se constituye entre socios que solo están obligados al pago de su aportación. Las partes sociales no pueden estar representadas por títulos negociables y son indivisibles. Sus características pueden ser las siguientes: la razón social está compuesto por el nombre de uno o varios socios. Otra debe ser
y contener la abreviatura al final de la razón social. La tercera característica puede ser: si no contiene la abreviatura, no será considerada como sociedad de responsabilidad limitada, sino que será reconocida como sociedad en nombre colectivo. Eso es importante saberlo, porque si queremos específicamente ser sociedad de responsabilidad limitada y no ponemos las siglas, pues bueno, ya se convierte en otra sociedad. Y la última característica viene siendo: las partes sociales podrán ser de valor y categoría desigual y siempre múltiplos de un peso. Esto quiere decir, como la pasada, cada socio tiene su aportación y su obligación de acuerdo a lo que haya aportado. La cuarta sociedad a explicar es la sociedad anónima, con siglas SA. Este tipo de sociedad es la que comúnmente se utiliza. Es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Algunas de sus características puede ser capital representado por acciones. Otra puede ser: los socios están obligados al pago de sus acciones en efectivo, debiendo cubrirse al menos el 20% del valor de cada acción, o en su caso en especie. Otra característica dice que la responsabilidad de los socios es únicamente hasta por el monto de sus acciones. Al igual como ya habíamos visto, cada socio está responsabilizado o obligado a responder de acuerdo al monto de su acción. Y pues bueno, la última es que en sus estatus pueden establecerse pactos que regulen la circulación de las acciones, así como los derechos de los socios, entre otras. La quinta sociedad a explicar es la sociedad en comandita por acciones, la cual se abrevia SCA. Esta es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditados que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Algunas características de esta es que se integra por los nombres o apellidos de los socios. En caso de no aparecer todos, se deberá añadir la palabra compañía u otra similar. Otra característica es que los socios comanditados responden de modo subsidiario, solidario e ilimitadamente de las obligaciones sociales, y los comanditados solo son obligados al pago de sus acciones. Otra de estas es que las acciones no pueden ceder si no es de acuerdo al 100% de los comanditados y 2/3 de los comanditados. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos 2/3 tienen que estar de acuerdo para ceder alguna acción. Otra característica es que el socio no debe dedicarse al mismo negocio u objeto de la sociedad, salvo o acuerdo a los demás socios. Bueno, la sexta sociedad a explicar es la sociedad cooperativa, SC por siglas. La ley reconoce como sociedades mercantiles, pero estas se rigen por otra norma que es la de Ley General de Sociedades Cooperativas, y a su vez se encuentra integrada por personas físicas con base e intereses comunes, quienes se basan en los principios de solidaridad, esfuerzo y ayuda mutua, cuyo propósito es satisfacer necesidades individuales y colectivas por medio de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Y pues bueno, estas se caracterizan por agrupar libremente en federaciones, uniones o cualquier otra figura asociativa de acuerdo con lo señalado en su ley. Otra característica viene siendo que no establece un capital social mínimo, pero siempre serán de capital variable. Eso es importante también. Y pues bueno, la última característica que les puedo explicar sería que su capital social se divide en certificados de aportación. La última sociedad a explicar sería Sociedad por Acciones Simplificadas, por siglas SAS, que es aquella que constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de su aportación, representados en acciones. Sus características son estas las pueden constituir una o más personas quienes pagarán por sus acciones, obviamente. Otra característica puede ser que al menos uno de los accionistas deberá contar con la autorización para el uso de denominación emitida por la Secretaría de Economía. Otra característica es que los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificada no podrá rebasar los 5 millones de pesos. Y por último, otra característica es que todas las acciones deberán contar con
certificación firmada electrónica avanzada vigente, reconocido en las reglas que generalmente emite la Secretaría de Economía. Estas fueron las sociedades mercantiles. Pues bueno, pasaremos al tema número 3, que es los elementos y definiciones de contrato de sociedad. Pues bueno, el contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas físicas o jurídicas acuerdan realizaciones para aportar o conseguir un fin en común. Los estatus de la sociedad aprobados por el contrato de sociedad serán la norma que regirá el funcionamiento de la sociedad, siendo nulos aquellos preceptos que contravengan las normas imperativas contenidas en la ley y reglamentos. Pues bueno, básicamente el contrato de sociedad, pues bueno, viene siendo un papel firmado, un papel legal firmado por dos o más personas, el cual acuerden la realización de aportaciones, todo aquello que tenga que ver con la realización de la sociedad, y con ello puedan llevar a cabo algún fin en común entre todos. Y bueno, algunos elementos del contrato vienen siendo los sujetos o las partes o los socios, que deben ser uno o más de uno. Los aportes, es decir, las prestaciones que debe realizar cada socio para la formación del contrato, que pues bueno, casi siempre son aportaciones sociales. El objeto de la sociedad, es decir, el motivo por el cual fue constituida, y obviamente pues definir qué sociedad va a ser. Y por último, el propósito de lucro es el fin de la sociedad para lograr una ganancia pues apreciable en dinero, que es lo que yo creo que la mayoría de la gente quiere al constituir alguna sociedad. Y bueno, ya para terminar, el último tema se refiere a las sociedades mercantiles irregulares, que son, pues bueno, son aquellas que cuyo acto de constitución no se hubiese hecho constar en escritura pública, o habiéndose cumplido con esta formalidad no se escribió en el registro público de comercio. Pues bueno, ¿qué consecuencias te puede traer esto? La principal consecuencia es que pierda su carácter la sociedad de capital, y pues los socios tendrán que responder con las deudas de la sociedad de forma ilimitada, y no solo con su aportación de capital social. Tienen que responder y pagar las deudas que merezcan, y esto lo llevarán ante un juez y se aplicará la ley de comercio. Pues bueno, espero que este video haya sido de su agrado, y sin más me despido y les mando un cordial saludo.